Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a la doctora Ana Coto por la invitación a participar en este simposio iberoamericano virtual de neurociencias. Yo me llamo Abelardo Margolles, soy farmacéutico de formación, pero microbiólogo de profesión y profesor de investigación del CSIC adscrito al Instituto de Productos Lácteos de Asturias. En nuestro grupo de investigación, el grupo MicroHealth, trabajamos ya desde hace mucho tiempo con la microbiota intestinal y de esta microbiota, sus funciones y sus relaciones con el sistema nervioso es de lo que os voy a hablar en esta presentación. He distribuido la presentación en dos bloques, uno sobre generalidades, definiciones, métodos de estudio y funciones, y un segundo bloque en el que nos centraremos más en el eje intestino-cerebro o lo que se ha denominado también eje microbiota intestino-cerebro y su relación con la salud y la enfermedad. Y ahora, pues para entender un poco de dónde viene nuestro microbioma, nos vamos a ir muy al principio. Sabéis que hace más de 4.000 millones de años se formó la Tierra y cuando la corteza estuvo lo suficientemente fría, pues aparecieron una serie de pequeñas moléculas orgánicas que se organizaron para realizar algunas reacciones bioquímicas, ¿no? Y dar lugar así a los primeros seres vivos. Uno de estos microorganismos primigenios es el ancestro común de todos los seres vivos, LUCA, que en inglés son las siglas de Last Universal Common Ancestor, que evolucionaría posteriormente para dar lugar a dos tipos de microorganismos muy sencillos, sin núcleo, las arqueas y las bacterias, y posteriormente aparecerían pues lo que conocemos como eucariotas, ¿no? Que ya son microorganismos nucleados y que pueden ir desde microorganismos muy sencillos como las levaduras del pan o de la cerveza hasta plantas y animales, ya seres pluricelulares complejos. Hace ya más de 3.000 años, pues ya se detectaron comunidades microbianas especializadas. Con especializadas quiero decir que no todos los miembros de la comunidad realizaban la misma función, sino que cada uno tenía funciones específicas. Después, en los últimos 600 años aproximadamente, aparecen los animales pluricelulares que se van haciendo cada vez más complejos. Y desde su aparición, los animales han mantenido interacciones estables con los microorganismos, interacciones normalmente de tipo mutualista. Esto quiere decir que los dos miembros de la interacción, tanto los microorganismos como los animales, pues se benefician de esa interacción. Y ya en los últimos 100 años, con la aparición de los primates, esas relaciones microorganismo-hospedador se van haciendo mucho más estrechas y van orientadas a delinear una comunidad microbiana altamente especializada en complementar aquellas funciones que no tenemos en nuestro genoma, desembocando en lo que actualmente conocemos como el microbioma humano. Además de esta coevolución que veis aquí, la microbiota es capaz de transferirse verticalmente a lo largo de generaciones, de madres a hijos. Durante el parto y el nacimiento, el recién nacido se expone a la microbiota de la madre, siendo esta la principal vía de transferencia intergeneracional de microbiota en mamíferos. Así, por ejemplo, heredamos la microbiota primordialmente de nuestras madres, abuelas y más allá en la línea materna. En términos evolutivos, lo que vemos aquí es una coespeciación. Esto quiere decir que es la evolución de varias especies en paralelo entre las que existe una estrecha asociación. La microbiota está perfectamente adaptada a nuestro cuerpo y son imprescindibles estos microorganismos para mantener nuestro estado de salud. Y esto ha llevado a considerar el ser humano como un holobionte, que es un organismo pues asociado a sus microbios, ¿no? Vamos a hablar ahora de definiciones, primero de definiciones de los que denominamos bióticos, que son los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Los probióticos sabéis que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Los prebióticos son sustratos selectivos de esos microorganismos probióticos. Simbióticos es una mezcla de los dos, probióticos y prebióticos, y los probióticos son preparaciones inanimadas de microorganismos o sus componentes que también pueden tener un efecto beneficioso para la salud. Microbiota, microbioma y metagenoma.
Estas definiciones también incluso los propios investigadores no siempre las utilizamos de forma correcta. La microbiota es el conjunto de microorganismos que puebla un hábitat con grupos de especies estables y otros variables. Es simplemente microorganismos. El microbioma es otra cosa, se refiere a todo el hábitat, incluyendo los microbios, sus genomas y las condiciones ambientales circundantes. Es decir, es el microorganismo y su entorno, digamos que es su escenario de actividad. Y el metagenoma es el conjunto de genomas y genes de los miembros de la microbiota. Cuando hablamos de metagenoma, hablamos única y exclusivamente de contenido genético. Tenemos varias microbiotas. La más conocida sabéis que es la microbiota fecal, por una razón obvia, y es que es muy fácil obtener muestras, ¿no? Pero tenemos también microbiota en la nariz, en la boca, en los pulmones, en el estómago, en los órganos sexuales, en la piel, incluso en sitios recónditos de nuestro cuerpo, como puede ser la vesícula biliar, esto lo hemos estudiado en nuestro laboratorio hace unos años, o, eh, o en la microbiota mamaria, que es una fuente natural de microorganismos probióticos. Esta microbiota la podemos estudiar de dos formas: por métodos dependientes de cultivo o por métodos independientes de cultivo. Los métodos dependientes de cultivo son aquellos más relacionados con la microbiología clásica. Ya sabéis, se cultivan los microorganismos en placas de Petri, se aíslan y se hace una caracterización fenotípica de esos microorganismos, y así somos capaces de identificar las especies. Pero esto también lo podemos hacer con métodos independientes de cultivo, que se han empezado a utilizar sobre todo a principios de este siglo, y en el que no necesitamos cultivar los microorganismos en el laboratorio. Simplemente extraemos su ADN, lo purificamos, lo secuenciamos, y con esa secuenciación podemos saber con nombres y apellidos qué tipos de microorganismos tenemos en nuestras muestras, como digo, sin necesidad de cultivarlos en el laboratorio. Para el avance de todas estas técnicas independientes de cultivo ha habido una fundamental, que es la Next Generation Sequencing, o la generación o las nuevas técnicas de secuenciación. Aquí os pongo algunas plataformas que utilizamos hoy en día. Estas plataformas de secuenciación generan una cantidad ingente de secuencia que tenemos que ser capaces de ordenar utilizando métodos bioinformáticos para dar un significado biológico a todo eso, ¿no? Pero incluso muchísimo más, no voy a decir muchísimo más, pero probablemente lo pongo en el mismo plano. Tan importante como el propio avance de la tecnología ha sido la bajada de los costes en los precios de secuenciación, y esto se ve muy bien aquí en estos gráficos, ¿no? Esto pues es lo que costaba la secuenciación del genoma de una persona hace 20 años, en el 2001, y lo que costaba en el 2020. Esto no ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hace 20 años, 100 millones de euros, el trabajo de un montón de grupos de investigación y años de trabajo. Hoy en día podemos secuenciar el genoma de una persona por menos de $1000. Si esto lo trasladamos a bacterias, pues es más o menos parecido, ¿no? Los primeros proyectos de secuenciación de genomas de bacterias pues eran varios millones de euros, varios laboratorios implicados, muchos años de trabajo, y hoy podemos secuenciar una bacteria en un día por menos de $100, con lo cual podéis imaginar el avance que ha supuesto esto para los laboratorios normales de microbiología de todo el mundo, que hoy en día pues utilizan este tipo de técnicas de forma bastante habitual. Y esto pues nos ha llegado a saber que, pues, por ejemplo, que tenemos nuestro sistema nuestro sistema gastrointestinal totalmente colonizado, más en las partes bajas, por supuesto. Allí hay una grandísima densidad microbiana, podemos tener en torno a 10 a la 12 microorganismos por gramo de contenido fecal, y hoy en día pues sabemos también pues que cada uno de nosotros pues estamos colonizados por entre 100 y 200 especies que nos aportan, un número de genes en torno a medio millón aproximadamente. Bueno, funciones de la microbiota. Aquí seguro que cada investigador podría agrupar estas funciones en grupos diferentes, ¿no? Yo las he agrupado en 4 y no me voy a parar mucho aquí porque no tenemos mucho tiempo, pero desempeñan una función muy importante en nuestra nutrición y metabolismo, ayudándonos a aprovechar nutrientes no digeribles, aportándonos vitaminas, por ejemplo, o ayudando a metabolizar compuestos bioactivos de la dieta o fármacos.
Tienen una función protectora, ocupando los sitios de nuestro intestino y evitando así que otros microorganismos perjudiciales los puedan ocupar, o generando, produciendo compuestos inhibidores de otras bacterias. Tienen una función en el desarrollo de nuestros sistemas biológicos, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso, esto lo veremos después, y también tienen una función importantísima en la maduración de nuestro sistema inmune. Bueno, pues como digo, entre las actividades que desarrolla la microbiota están aquellas que están relacionadas con nuestro sistema nervioso y con lo que se ha denominado eje intestino-cerebro o eje microbiota-intestino-cerebro, que es una red de comunicación compleja y bidireccional que conecta el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central e involucra vías neuronales, hormonales e inmunológicas, y está profundamente influenciada por la microbiota intestinal. Esto se representa en esta figura que veis aquí, donde se pueden ver algunos de los canales de comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro. Esto incluye, por ejemplo, conexiones neuronales a través del nervio vago, el sistema nervioso entérico, los nervios espinales, neurotransmisores y metabolitos neuroactivos, así como mediadores moleculares, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, las citocinas o algunos aminoácidos esenciales que consumimos. La conexión entre intestino-cerebro tiene también implicaciones para diversas condiciones de salud. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, donde los problemas intestinales suelen preceder a los síntomas neurológicos, en trastornos psiquiátricos, donde las alteraciones en el eje intestino-cerebro están asociadas con el estado de ánimo, con la ansiedad, por ejemplo, o por ejemplo también en trastornos gastrointestinales, como puede ser el síndrome de intestino irritable. También hay implicaciones terapéuticas asociadas a este eje intestino-cerebro. Por ejemplo, se pueden utilizar probióticos y prebióticos para ayudar a restaurar el equilibrio microbiano. Se pueden utilizar intervenciones dietéticas como las dietas ricas en fibras o los alimentos funcionales. También el trasplante de microbiota fecal se está explorando en algunos trastornos neurológicos y psiquiátricos, y la modulación dirigida de metabolitos para bloquear metabolitos microbianos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas interacciones que se producen entre nuestra microbiota intestinal y nuestro sistema nervioso. Respecto a la relación entre la microbiota y nuestro sistema nervioso que pueda tener alguna repercusión en salud, pues tenemos, por ejemplo, una relación con el Alzheimer. Esto se está estudiando ahora muchísimo. Por ejemplo, en este estudio realizado en la Universidad de Washington y publicado en Science Translational Medicine, se encontró que personas con marcadores preclínicos de Alzheimer presentaban una microbiota intestinal distinta a las personas sanas, y en este otro estudio se comprobó que los portadores del gen APOE4, que está asociado a un mayor riesgo de Alzheimer, muestran una reducción significativa de algunas bacterias como Megamonas o Eubacterium. Este desequilibrio en la microbiota podría permitir identificar a personas en riesgo de padecer Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas, y el futuro de la prevención podría ir un poco por ahí, ¿no? Intervenciones personalizadas que tengan en cuenta pues, nuestra microbiota intestinal. Con Parkinson desde hace bastante tiempo se sabe que hay una disbiosis en los individuos con Parkinson. Una disbiosis es un desequilibrio de la microbiota, y también utilizando experimentación animal, pues se asoció esa microbiota a algunos de los síntomas del Parkinson. Esto se hizo con ratones y se comprobó que, se dedujo que algunos de los metabolitos de esa microbiota podían estar involucrados en la aparición de algunos síntomas del Parkinson. Lo que se hizo fue, pues se les daba una microbiota a esos ratones de pacientes sin Parkinson, y se veía, bueno, a esos ratones se les quitaba primero su microbiota y se les daba una microbiota de pacientes sanos. Se veía que no aparecían los síntomas del Parkinson, y se les daba también una microbiota de pacientes con Parkinson y se veía que sí aparecían esos síntomas, con lo cual se asoció de alguna forma esa microbiota de individuos con Parkinson a la aparición de síntomas.
Bueno, este es un ejemplo también sobre cómo una microbiota modificada puede modificar la respuesta a fármacos. Y pongo también el ejemplo del Parkinson. Sabéis que el Parkinson es un trastorno neuromotriz y que uno de los fármacos que se utiliza es la L-Dopa, que es el precursor de la dopamina. La L-Dopa es capaz de pasar la barrera hematoencefálica, pero la dopamina no. Por eso, una vez dentro, la L-Dopa se descarboxila y produce la molécula activa que es la dopamina. Pues bien, hay una serie de microorganismos en la microbiota, como son los enterococos, que son capaces de mediar esta reacción en el intestino, formando dopamina que no puede pasar la barrera hematoencefálica. Por eso, en los individuos que tengan microbiotas enriquecidas en este tipo de microorganismos, el fármaco pues, puede tener menores efectos. Estudios de microbiota en ansiedad y depresión pues también se han realizado bastantes últimamente. La mayoría de los estudios, por ejemplo, con ansiedad son estudios pequeños, pero hay ciertas evidencias de que taxones bacterianos como Eubacterium, Fecalibacterium o Coprococcus pueden estar disminuidos en el trastorno de la ansiedad generalizada. Con depresión, por ejemplo, recientemente se ha publicado esta revisión sistemática que indica una reducción de bacterias antiinflamatorias productoras de butirato y un aumento de bacterias proinflamatorias en individuos con depresión. Otros resultados curiosos, pues por ejemplo, es cómo participa la microbiota intestinal y sus metabolitos en la regulación de los ritmos circadianos. Este es un artículo que se publicó en Cell hace unos años, donde se veía que los microorganismos intestinales, su movimiento y su metabolismo dentro del intestino era diferente dependiendo del día y de la noche, pero también además se comprobó que el perfil metabólico de estos microorganismos cambiaba con los ciclos de luz y oscuridad. Y así, por ejemplo, se producía más serotonina en los ciclos de oscuridad. Sabéis muy bien que la serotonina es un neuroactivo que interviene en la regulación del sueño. En trastornos de comportamiento, por ejemplo, esto seguro que os suena también, por ejemplo, su relación con el autismo, pues también está estudiada la influencia que puede tener la microbiota en el autismo. ¿No sabéis que el autismo, sobre todo cuando es severo, se manifiesta con ansiedad e irritabilidad y que los problemas gastrointestinales son comunes en individuos con trastorno del espectro autista? Estudios ya realizados en la década pasada parecían indicar que cambios en la microbioma intestinal de personas con autismo podían de alguna manera estar involucrados en los síntomas de la enfermedad. Los resultados que muestro aquí son de un estudio que se hizo hace unos 3 años aproximadamente, en el que vieron que eran capaces de disminuir algunos síntomas del autismo utilizando una sustancia que absorbía los metabolitos o algún tipo de metabolitos de la microbiota. Estos metabolitos son aquellos que están involucrados en los síntomas del autismo. Entonces, lo que hacían era absorber estos metabolitos en esta sustancia absorbente. Estos metabolitos se eliminaban con las heces y no pasaban al torrente sanguíneo, con lo cual así lo que conseguían era disminuir la ansiedad y la irritabilidad de estos individuos autistas. Y ya voy a terminar con un par de ejemplos de estudios que hicimos en nuestro laboratorio. Nosotros hace unos años identificamos una serie de bifidobacterias que eran capaces de producir GABA, ácido gamma aminobutírico. Sabéis que es uno de los neurotransmisores principales. Muchas de estas bacterias comprobamos que tenían el contenido genético necesario para producir ese GABA. En un análisis in silico intentamos establecer asociaciones entre presencia de esas bacterias y algunos problemas mentales como la depresión y la ansiedad, y también realizando experimentación animal, pues comprobamos que si les dábamos estas bacterias a estos animalitos, pues parecía que se estimulaba la producción de GABA. Y el segundo ejemplo que os quería poner era una colaboración con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo que hemos publicado recientemente y en el que buscábamos nuevos marcadores microbianos en la microbiota fecal de pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar, para intentar facilitar aquí el diagnóstico. Y aquí comprobamos que había una serie de taxones
diferentes con especies significativamente más abundantes en trastorno bipolar y en esquizofrenia. Esto lo veis aquí. Pensamos que, que esto nos podría ayudar en el futuro para establecer marcadores que nos permitan diferenciar estas dos enfermedades. Y termino con esta diapositiva en la que muestro posibles vías terapéuticas de intervención para incidir en algunas patologías asociadas al sistema nervioso y en las que puede intervenir la microbiota. Muchas de estas ya las hemos nombrado: probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, una dieta dirigida a modificar la microbiota intestinal, alimentos fermentados que nos aportan muchas veces microorganismos vivos, por supuesto, un estilo de vida saludable, y últimamente también se está explorando la posibilidad de utilizar el trasplante de microbiota fecal para alguna de estas patologías. Y como digo, con esto termino mi presentación, que espero que haya despertado vuestra atención sobre este diálogo que tenemos entre nuestros microorganismos intestinales y nuestro cerebro. Muchas gracias.